Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Carlos, que nos haya tenido en cuenta para poder participar de estas jornadas. Y muchísimas gracias por haber recibido el documento. Creo que el documento no puede ser más claro y más oportuno para lo que estamos viviendo en este momento otra vez en la Argentina. Y también oportuno, a lo mejor yo, bueno, soy industrial, tengo a lo mejor esa obsesión siempre del crecimiento, esa obsesión de que los problemas se empiezan a resolver mejor cuando uno está generando riqueza, cuando está creciendo, cuando genera empleo. Por obvio que parezca esto, en la Argentina a veces no se comprende. Entonces, en una situación como la que vive hoy la Argentina, es muy importante que esto se debata. Yo siempre tengo la sensación que en la Argentina discutimos todo menos lo importante. La esencia de cuál es el mal de lo que nos aqueja y que nos hace permanentemente retroceder. Y hoy se cumplen también, este diciembre, lo veo acá Rodolfo Daer, 20 años de aquella profunda crisis, que también nos pintaban una Argentina desesperada, que llegaba al abismo, que no tenía salida, que la única salida que podíamos tener era que un conjunto, esta fue una propuesta de Dombrus y Caballero, dos economistas del Banco Mundial, que se interviniera el gobierno argentino con especialistas para que nos gobernaran, de que Argentina entregara su moneda y pasara a la esfera del dólar, de que vendiéramos el Banco Nación, el Banco Provincia, la recaudación. Esto que digo no es imaginación, está en los medios, está en los documentos del fondo. Hasta propuesta de entregar los parques nacionales para pagar los bonos samurái. Realmente nos habían llevado al país a un grado de crisis y desesperación que son muy peligrosos. Pero es una construcción eso, ¿no? ¿Por qué? Hay una escritora canadiense, Noemi Klein, que se llama La doctrina del shock. Dice que si uno quiere llevar a una nación a aceptar cosas que nunca aceptaría, hay que provocarle una gran crisis. Y en esa gran crisis, la gente atormentada, angustiada, acepta cosas que nunca podría aceptar en situaciones normales, como era lo que se planteaba en aquel momento. Nos llevaron a una crisis absolutamente anunciada, ya sobre todo 3 años antes de la devaluación de Brasil, pero no era ingenua. Esa Argentina, que para la mayoría nos resultaba ya intolerable, para unos pocos le resultaba muy productiva. ¿Y cuál es? El documento lo plantea muy bien. ¿Cuál es el problema central de la Argentina como país para que no podamos resolver en forma definitiva, estructural, nuestros problemas de pobreza, de indigencia, y un país permanentemente endeudado al borde del default, que es casi una locura? Entonces creo que lo más importante, que lo teníamos claro allí antes de la crisis del 2001, es que Argentina tiene que cambiar su matriz productiva. Y desde que el mundo es mundo, desde los romanos, los fenicios, las guerras son por donde se agrega el valor. Este es el problema de fondo. Antes venían con los imperios. ¿Qué eran los imperios? Recoger las materias primas de todos sus dominios para la riqueza disfrutarla en los lugares centrales. Después fueron los ejércitos, las invasiones, la guerra de secesión de Estados Unidos. Siempre el debate era este. Determinadas personas tienen el rol de proveernos a nosotros de lo que no tenemos, pero la riqueza queda en mí, en los países desarrollados. El mundo cómo quiere a la Argentina, que está bien que así sea, porque nadie tiene el mandato de velar por los intereses de la Argentina. El mundo tiene un rol para la Argentina de proveedor de materias primas y recursos naturales. Si jugamos este partido,
es como que entramos en el mundo. Entran pocos, no entra casi nadie. Como los ejércitos ya no se pueden mandar, es muy grosero, todavía a veces en Medio Oriente mandan por el petróleo, ahora hay otros métodos. Son ejércitos, digamos, de ocupación, que vienen a convencernos, a distraernos, a hacer discutir de otras cosas, menos de lo importante. Cómo la Argentina vuelve a desarrollarse. Y fíjense ustedes, qué triste récord tenemos, que entre el año 76 y el año 2001, cuando terminó explotando todo, la Argentina fue el país del mundo que no solamente no creció, sino que más se desarrolló. Perdió todos los índices de pobreza, indigencia, educación, gobernabilidad de la economía, los perdió todos. Allí tuvimos la inflación cero de Helbar, la tablita de Martínez de O, todo cuanto plan andaba por el mundo se inventaba acá, pero sistemáticamente cada vez producíamos menos, cada vez producíamos más valor agregado, cada vez se desprestigiaba más a la producción local. ¿Se acuerdan toda esa campaña de la silla que se rompía, la nacional, y la que era buena era la importada? Y esta era una campaña que armaba el propio gobierno. Bueno, por supuesto que en ese derroteo nunca vamos a salir de la pobreza. Al contrario, es una matriz, como bien lo dice el documento, una matriz productora de pobreza. Es una matriz productora de destrucción de la educación. Es una matriz que sirve para que cumplamos ese objetivo que el mundo tiene de nosotros. Y a veces para graficarlo en algo muy simple, porque a veces las cosas simples cuesta mucho comprenderlas, yo estaba con unos compañeros, un sindicato, y llevé un grano de maíz, ¿no? Y mostraba ese grano de maíz. Y les decía, cuando un europeo ve este grano, ¿qué creen que ve? Nadie ve el grano, ¿eh? Ahí ven cuánta proteína se puede producir ahí, cuánto biocombustible se puede producir ahí, cuánto bioeconomía se puede producir de ese grano. ¿Tienen la plata para hacerlo? Les sobra. No solamente para transformar el grano en proteína, sino además para subsidiar al que ponga la granja y críe los cerdos y los pollos. ¿Saben lo único que no tienen? Ni van a poder tener el grano. Para eso hace falta tierra y agua. Entonces yo me pregunto, preguntémonos, ¿qué nos pasa? ¿Cómo el país que tiene lo que los demás no pueden tener es el dueño de esa cadena de valor, teniendo la pobreza casi en el 50%, la indigencia como la estamos manejando, el país al borde permanente del default, lo cual nos quita la gobernabilidad de la política económica, le entrega eso al otro para que el otro le agregue la riqueza? Una tonelada de maíz, $230. La transforma en una tonelada de carne congelada de cerdo, $2.200. El 85% del trigo que exporta Argentina es a granel, como en la colonia, a $210 la tonelada. Transformado en harina, se la damos a otro para que la transforme en harina, la tiene a $450 la tonelada. Y si hacemos como Alemania, como Italia, como Francia, que la transforma en pastas y galletitas, son $1.800 la tonelada. Discúlpenme que vaya un ejemplo tan simple, porque esto se lo extiendo al trigo, a la soja, al maíz, a todo. Como Argentina, que tiene la misma cordillera que Chile, ¿no? La misma, más grande. Exportamos el 10% de lo que exporta Chile. Como Argentina, que tiene uno de los caladeros de pesca más importantes del mundo,
que debemos transformar esa agua en trabajo y en dólares, llegamos a exportar 2.000 millones de dólares que además ni tocan tierra, porque los mismos barcos factoríos que la pescan, creo que ni gasoil cargan en el continente. Conclusión. ¿Podemos pensar que vamos a resolver de verdad, en forma estructural, la pobreza, la indigencia, la educación, la salud, con un país en este grado de primarización? El otro día debatía con López Murphy. Y yo, la verdad, lo aprecio mucho en su honorabilidad, creo que está confundido en su visión, ¿no? Porque esta es la primera discusión que yo quiero dar en la Argentina. Y él es fanático de la generación del 80. Yo también. Ahora hay un solo tema que no cuentan, uno solo, que éramos 4 millones de personas, donde podíamos exportar hasta los cueros crudos e importar hasta la gorra de los gauchos. Cerraba con 45.000 millones, solo cierra si exportamos 30 millones de argentinos. O cierra si decimos con transparencia, tenemos una sociedad que solamente es viable con salarios bajísimos. Ahora, no nos animamos a decir eso, pero no hacemos nada para combatir el eje del problema, que es el subdesarrollo. Y acaban las relaciones laborales, las relaciones de la economía con el empleo. Porque muchas veces el gobierno, uno escucha que dice, hay que insertarse al mundo. Momentito. ¿Cómo? ¿Vendiendo porotos de soja o vendiendo biocombustible? ¿Ofreciendo harina o ofreciendo trigo o ofreciendo fideos? Una relación compensada. Miremos la relación con China, que hay que tenerla, no cabe duda. El 90% de lo que mandamos es poroto de soja. El 90% de lo que llega es empleo. ¿Este es el modelo de inserción al mundo? Entonces, claro, ustedes me van a decir desde la economía, es $1 millón que va y viene. Momentito. $1 millón en exportación de poroto de soja. ¿Cuánto empleo hay? ¿Y cuánto empleo de calidad hay? Y ese $1 millón que me traen en calzado o en indumentaria, siempre el mismo millón, ¿eh? Ahora en este, ¿cuánto empleo viene? ¿Qué calidad? Es decir, que nosotros, con los pocos recursos que tenemos, fomentamos el empleo externo. ¿Esto está planteado en nuestro comercio exterior? Bueno, yo quiero decir que en aquella crisis del 2001, termino con esto, perdón, esto con el movimiento obrero, con las universidades nacionales y sobre todo con la Iglesia, que nos hizo un paraguas excelente, y me acuerdo del cardenal Primatesta, del monseñor Carlic, del monseñor Bergoglio, decidimos constituir una mesa de trabajo. La iniciamos con una visita con Rodolfo al Papa Juan Pablo II, a Roma, donde el año 99 nos comprometíamos, cuando nadie se animaba a hablar de la convertibilidad, cuando nadie se animaba a hablar de cómo íbamos dejando gente en el camino, nos comprometimos a trabajar juntos para poder cambiar ese modelo. Y tuvimos éxito. Yo acabo de escribir este libro que está saliendo ahora, donde precisamente, no es que venga a vender el libro, pero creo que quiero mostrar especialmente cómo funcionó ese núcleo nacional para cuando llegó la explosión de la convertibilidad, nos encontrara unidos. Y haber evitado que la Argentina hubiera ya directamente ido a un estado colonial sin retorno, dolarizando su moneda, todo lo que le dije antes, privatizando su banca. Y de ahí se pudo generar el periodo de crecimiento más largo de la historia argentina. 2002-2011, el Producto Bruto creció el 70%, bajamos todos los índices de pobreza, la recuperación del salario real estuvo arriba del 80%, lo supimos hacer. Después nos equivocamos, nos separamos.
fuimos en alguna medida complacientes con aquellos que quieren que no nos unamos. Porque para dar esta batalla por el desarrollo, que es la que trae el empleo de calidad, que es la que trae la ocupación, la mejora de la salud, como ya Argentina lo tuvo, es una batalla. Es una batalla. Frondizi hablaba de la batalla del petróleo, la batalla del acero. Porque los intereses que tienen en el mundo para que sigamos jugando el rol de la primarización para el valor agregado, tenerlo en su país de origen y pagar los salarios buenos en su país de origen y dar ocupación en su país de origen, es, en términos, digo, de épica, es una lucha, es una batalla. Si no la damos y juntos, y la Iglesia en esto nosotros, y el documento lo refleja muy, muy bien, si no cambiamos esa matriz productiva, si no ponemos ahí toda nuestra energía, vamos a seguir debatiendo planes sí o planes no. Por supuesto que tienen que existir los planes pero con la misma intensidad de sostener lo asistencial, lo tenemos que poner inmediatamente en marcha un proyecto de desarrollo. Y tenemos todo para hacerlo. Todo. Tenemos una cadena agroalimentaria, que el proyecto está en el Congreso, espero que salga rápido, donde ellos llevan a 100.000 millones de dólares las exportaciones. Tenemos una minería que con solo recorrer un pequeño camino tenemos para 20.000 millones más de exportaciones. Un caladero de pesca, como le acabo de decir, que insisto, miren lo que ingresa y lo que está ahí, nos puede significar, además de todo, con un plan pesquero, de todo un trabajo calificado en la costa argentina, para que se procese en tierra lo más que se pueda para el tema de la pesca. Tenemos Vaca Muerta. Ahora, ahí tenemos que debatir, ¿qué queremos con Vaca Muerta? ¿Ser Nigeria o Noruega? Porque con ese gas podemos poner un gasoducto a Bahía Blanca y exportar el gas, o exportar el petróleo crudo. O podemos aspirar a tener el polo petroquímico más importante del hemisferio sur. ¿Qué queremos hacer con el litio? Lo mismo. Ahora, calculen, una minería derramando hacia adentro, el litio derramando, fabricando las baterías acá, la pesca procesando en tierra, el petróleo, que tenemos el segundo yacimiento del mundo, generando las mejores destilerías, los mejores polos petroquímicos. ¿Con qué Argentina nos encontramos en poco tiempo? Y ahí sí vamos a terminar con esta fábrica de pobres que es lo que hoy estamos generando, con esta fábrica de excluidos que estamos forjando. Pero lo que no podemos es profundizar ese modelo. Y lo que no podemos es que nos distraigan mientras no se discuta esto. ¿En qué agenda está esto? Todos los días nos hacen pelear por un tema nuevo. Y cuidado, mientras nos estamos peleando, el modelo sigue igual. Muchas gracias. Muchísimas gracias.